si bien es cierto, yo quiero compartir hoy día acerca de las respuestas de Dios. Diga conmigo, las respuestas de Dios. Y quiero ir al versículo que lo tienen ustedes ya en pantalla, que dice, pero persiste tú, dice, en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, en el caso de él, las cuales le dice, no le dice te hacen salvo, te pueden hacer sabio, dice, ¿para qué? Para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Esto me hace acordar mucho cuando el Señor Jesús habla en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ella os parece, no dice que están, en ella os parece que tenéis la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué nos está diciendo eso? Por ejemplo, ¿qué nos dice ese versículo? Ese versículo nos muestra que en las escrituras está realmente la vida eterna, pero la vida eterna no está propiamente en las escrituras, sino está en Cristo Jesús, porque las escrituras nos deben de llevar desde Génesis a Apocalipsis, ¿hacia dónde? A Cristo. Todas las escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Exacto, todas las escrituras nos deben de llevar a Cristo Jesús. Entonces, esta mañana yo quiero darles una buena noticia acerca del Evangelio. ¿Qué cosa, pastor? ¿Qué nos vas a decir ahora? Bueno, la buena noticia es que si tú tienes el Evangelio significa que tú puedes o tienes las respuestas disponibles para el futuro. ¿Qué está hablando el pastor? ¿Cuántos quieren saber su futuro? Hay gente que paga millones para saber cuál es su futuro. Y hermanos, yo no te puedo decir cuál es tu futuro, pero lo que yo te puedo decir es que si tú tienes el Evangelio, tú tienes las respuestas de Dios para tu futuro. Pero no solamente para tu futuro. ¿Qué significa esto? Significa que también tú puedes tener las respuestas para tu futuro, para el futuro de tu comunidad, para el futuro de tu familia, para el futuro de una nación. Ahora, ¿qué significa también esto? Que si tú comienzas a caminar correctamente con el Evangelio, aprendes a caminar, porque ¿cuántos saben que hay que aprender a caminar? Hay una personita, y hay varias personas que están sacando su brevete por ahí, y tienen que aprender a caminar con el carro, ¿verdad? Claro, no están caminando, están manejando, están controlando el timón. O una persona que se sube a un caballo por la primera vez, cuando nunca ha montado un caballo en su vida, tiene que aprender a caminar con él, ¿verdad? Hacia donde se dirige, él se dirige, pero en realidad quien lo lleva es él, el caballo, ¿no es cierto? Igual con el vehículo, a donde vaya con el vehículo, esa persona va a llegar, pero quien lo lleva es él, el vehículo. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con el Evangelio. ¿Me dejo entender? Y eso significa que si una persona aprende a caminar con el Evangelio así, de una manera clara en su corazón, no hay nada ni nadie que pueda detener el plan que Dios tiene sobre la vida de esa persona. Hermanos, muchos planes están detenidos en la vida de mucha gente porque no han aprendido, no han querido. Todo el mundo cree que conoce el Evangelio. Sí, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Sí, yo ya conozco ese versículo. Sí, yo ya sé esto. Sí, yo ya lo aprendí. ¿Cuántas veces lo hemos hecho one to one? El libro morado, el libro azul, el rojo, el negro, todos los libros. Y no se trata de eso. Se trata de vivir este Evangelio. Ese Evangelio tiene que ser real en nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú tienes claro el Evangelio, no hay quien te pueda detener, porque nadie puede detener el Evangelio. Satanás cree que puede detener el Evangelio. No puede. Él ya fue derrotado. La Biblia dice claramente que él ha sido derrotado. Pero nosotros en este tiempo tenemos la bendición, el privilegio, la dicha de participar, ser copartícipes de él. Es decir, ser copartícipes del plan que Dios tiene para el futuro de este país, de esta nación. No solamente estamos hablando de mi hogar, de mi familia, de tu casa, de tu economía, de tus asuntos personales.
que probablemente mucha gente está atrapada ahí todavía. Si no puede solucionar sus asuntos personales, ¿cómo podrá solucionar asuntos mayores? ¿Me dejo entender? ¿Amén? ¿Hay alguien aquí? Entonces, lo que quiero que usted pueda entender y reconocer en este tiempo es que Dios tiene planes para su vida. Pero usted tiene que aprender a caminar con el Evangelio. Tenemos que tener las respuestas de Dios. Usted tiene que tener claro quién es Dios en primer lugar, quién es Cristo Jesús, para qué vino Él, por qué vino. Bueno, esto significa que usted va a comenzar, si usted aprende a caminar con el Evangelio. ¿Cuántos quieren aprender a caminar con el Evangelio? Amén. Si usted aprende a caminar con el Evangelio, eso significa que usted va a comenzar a ver respuestas. Vas a comenzar a ver las respuestas para tu vida. Vas a comenzar a ver también respuestas que tú aún no conoces. Hay respuestas que tú aún no conoces, porque a veces nosotros estamos esperando de parte de Dios que Él obre de esta forma. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que obrar? Él sabe lo que necesitamos, ¿o no? Él sabe lo que necesitamos. Muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, queremos tener el control de las cosas. Y el control de las cosas tiene que ver con nuestra forma de ver las cosas. Porque todos venimos de una cultura donde hemos aprendido cosas que nos han sido enseñadas y algunos ya las tenemos grabadas en nuestra raíz. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere hacer en nosotros? Es cambiar nuestra raíz, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver. ¿Cómo yo voy a lograr todo eso en mi vida? Solo con Evangelio. Pero para caminar con el Evangelio yo tengo que aprender bien. Entonces yo voy a comenzar a ver respuestas que no conozco, que no me espero. Una respuesta que no conoce, por ejemplo, es Marta y María. Ellos estaban viendo a su hermano que estaba enfermo. Marta y María, en Juan 11, ya sabemos que Lázaro murió, ¿verdad? ¿Cuántos saben que murió? Lázaro ha muerto 2 veces. Y ellas lo vieron enfermo. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos entendían, que ellos creían? Mandaron dijeron, oye, tú vas a ir, vas a estar con Jesús, ¿verdad? Oye, avísale que el que ama está enfermo. Señor, el que amas está enfermo. ¿Le llegó el mensaje a Jesús o no? ¿Y cómo respondió él? Conforme a ella vino corriendo Jesús, porque él lo ama. Entonces, como lo ama, Jesús va a venir corriendo a atenderlo. ¿Vino corriendo a atenderlo? ¿Hizo lo que ella quería? ¿Lo que estaba en sus miras, en sus planes? No, Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Porque sus planes son mejores que los nuestros, mayores que los nuestros, y están por encima de nuestra visión, están por encima de lo que nosotros podemos ver o entender. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Tan altos son los cielos de la tierra, así distan, ¿verdad? Nuestros caminos de los suyos, nuestros pensamientos de los suyos. Entonces yo no puedo esperar a que Dios opere conforme a mí. Entonces lo que yo tengo que aprender a hacer, ¿qué es? En primer lugar, que las respuestas que voy a ver, van a haber respuestas que yo no conozco, porque no son caminos conocidos para mí. Y muchas veces mucha gente se va a decepcionar, se decepciona. Ay, no, es que a mí Dios no me escucha, Dios ya me abandonó. Dios abandonó a Lázaro, abandonó a María y a Marta. Cuando nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos. Pero Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Como tú tienes que hacer lo que tienes que aprender a hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender, pastor? A caminar en el Evangelio. Hermanos, Dios no es mágico. ¿Es poderoso? Sí, pero Él no es mágico. La gente quiere que Dios obre de manera mágica. ¿Para qué? Para seguir haciendo sus cosas. El sidoso quiere sanarse de SIDA, quiere que oren por él. Una vez que ha sido sanado, quiere seguir haciendo lo mismo que antes, pero ahora va a tener más cuidado. ¿Le ayuda a Dios sanando su enfermedad o empeora su situación? Mucha gente viene a Dios de esa forma. Viene en búsqueda de cosas transitorias porque me quiero sentir bien yo, pero quiero seguir con mi vida. Quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Pero eso no pasa acá, ¿amén? Pasa en otros lugares. Y también vamos a ver las respuestas que el Señor va a comenzar a revelar
en su proceso de caminar con nosotros. Marta y María no pudieron ver la respuesta de Dios de manera inmediata ante la situación que tenía. Su hermano estaba muerto, pero cuando Jesús llegó le dijo, no les he dicho que si creen veréis la gloria de Dios. ¿Y qué vieron después? ¿Vieron o no vieron la gloria de Dios? Claro, la gloria de Dios ya estaba con ellos porque Jesús estaba con ellos. Él es la gloria de Dios. Pero vieron después a que su hermano Lázaro resucitó. Pero ellos no creían. ¿Por qué no creían? Porque no aprenden a caminar con Dios y no aprenden a ver las respuestas que Dios tiene para su vida. Entonces vemos un pasaje como 1 Corintios 2:9, que es la parte de la promesa que Dios tiene para los hijos. ¿Cuál es esa promesa? Antes bien, como está escrito, dice, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para mí, para ti. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Dios ha preparado cosas maravillosas, poderosas también. Amén. Entonces, esa es la razón por las cuales existen los eventos que nosotros comenzamos a vivir en nuestra vida, eventos importantes que marcan nuestra vida. A veces nosotros pensamos que un evento fatal, porque a veces tenemos eventos fatales, ya sean económicos, relacionales, padres con hijos, hijos con sus padres, y lo vemos de una manera trágica y vemos como que no hay salida en ellos. Pero a veces Dios permite esos eventos, porque Él no ha dejado de obrar en mi vida, ni tampoco en la tuya. Si tú estás en Cristo Jesús, Él no ha dejado de operar en ti. Él sigue estando contigo, como lo seguía estando con Marta, con María y con Lázaro. Y vamos a ver eventos en el Antiguo Testamento, cómo nos muestran las respuestas de Dios. Porque ¿cuál es el plan hoy? Que usted aprenda a ver las respuestas de Dios. Amén. Yo no le voy a decir cuál es la respuesta de Dios para su vida. Usted tiene que aprender a ver las respuestas de Dios en su vida. Usted tiene que aprender a ver sus situaciones y cómo Dios está respondiendo. Porque nosotros, ¿qué requiere? Esto pido y requiero en el Señor. Perdonen que saltan los versos a mi corazón porque es su palabra. Amén. Efesios 4:17, no está en las notas, Joe, pero esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido y viven ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia en ellos? Porque no conocen el Evangelio, no han aprendido a caminar con el Evangelio. Pero no en esta iglesia. Aquí vamos a aprender o vamos a aprender. Amén. ¿Para qué? ¿Para gloria tuya? ¿Para la gloria de la iglesia? ¿Para la gloria del pastor? ¿Para la gloria de los líderes? No, para la gloria de Dios. Porque cuando tú aprendes a caminar con el Evangelio, tú eres un hombre y una mujer feliz. Y comienzas a caminar de una manera diferente. Tu caminar, tu actuar, tu comportamiento. Oye, yo quiero tener eso que tú tienes. La gente acude a Dios para solucionar sus problemas. Y Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere que el hombre sepa que el principal problema que él tiene es su separación de Él. Porque no importa lo que el hombre pase o viva, sin Dios está destruida. Su vida está condenada al fracaso, está condenada a la miseria y está condenada al sufrimiento, a pesar de que aparenta una paz temporal, aparenta un sosiego temporal, algo efímero, que no dura, pero su vida sigue siendo un caos. Solamente que es una persona que está en caos, más contenta nada más. Contenta porque tiene un celular nuevo, contenta porque se sacó la lotería, contenta porque me está yendo bien, pero va a volver al mismo lugar. Sin Dios, el hombre está condenado a estar perdido. Sin Cristo estamos perdidos, hermanos. Amén. Ese es el mensaje que tiene que estar más claro en nuestro corazón. Sin Cristo yo estoy perdido. No importa cuánto tiempo de relación pueda aparentemente tener yo bien con mi esposa, o si Cristo no está en medio, eso va a fracasar. Pueden terminar casados hasta el fin de sus días, pero sin Cristo está fracasado. Es así. Amén. Entonces, vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento de eventos como Dios muestra sus respuestas. ¿Por qué
y hago esta pregunta: ¿por qué Dios envió a José a la casa de un militar, a la casa de un general, es decir, a la casa de Potifar? ¿Se acuerdan de que José fue tomado por sus hermanos, fue vendido por ellos, quisieron matarlo pero no lo mataron? ¿Por qué no lo mataron? Porque uno de ellos interceptó, porque uno de ellos interpeló, porque uno de ellos abogó para que no lo haga. Eso es lo que se ve. Pero lo que no se ve es que él tenía que cumplir el plan de Dios. José no podía morir. ¿Me dejo entender? José no podía morir porque tenía que cumplir el plan de Dios. Estoy en mi vuelo y estoy dirigiéndome hacia tal o X país. Comienzan a haber turbulencias. Oren todo el mundo porque el avión se va a caer. Un ratito, no se va a caer porque yo estoy aquí. Porque yo tengo que estar acá, tengo que ir a este lugar. Dios me ha mandado. Mientras no cumpla eso, nada va a pasar. ¿Me dejo entender? Las respuestas que uno tiene que aprender a tener es cómo camina con el Señor, cuándo camina, y comenzar a entender qué cosa es lo que Dios está haciendo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Dios envía a José a la casa de Potifar, de un militar, de un general? ¿Saben por qué Dios lo envía? Porque José era una persona que tenía las respuestas al futuro. ¿Cómo es eso, pastor, que José tenía las respuestas al futuro? ¿Ustedes creen que José tenía su futuro asegurado o no? Lo tenía asegurado. No importa si vivía como esclavo, o no importa si estaba en la casa en Egipto como segundo de Faraón. Porque el seguro de nuestra vida no está en lo que tenemos o no tenemos, es con quién estamos. Ese es el futuro de nuestra vida. ¿Y él tenía su futuro asegurado? Sí. Él era un hombre que había aprendido desde su niñez a caminar con Dios. Y en medio de su caminar, él había aprendido a conocer cuáles son las respuestas que Dios tiene para mi vida. Amén. Él no se, ahora estoy como esclavo. No estaba angustiado, no estaba afanado. Bueno, Señor, por alguna razón estoy aquí. Señor, tengo vacaciones forzosas. Bueno, pregúntale, ¿cuál es el plan con esas vacaciones forzadas? Señor, me están dando extra en mi sueldo. ¿Cuántos quieren recibir esas noticias? Ahí sonríen todos, ¿no? Amén, pero es posible. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga? Posiblemente has sido hallado como un buen administrador. Por eso es que al que más tiene, más se le dará. Pero no me quiero salir del tema. Volvemos a José. ¿Qué pasa con José? José, ¿por qué fue enviado a la casa de Potifar? Porque Potifar, ¿quién es? Es un general, es una persona de gobierno, es una autoridad. Dios tenía un plan con Potifar, pero Dios tenía un plan con José. Y Dios tenía un plan con todo Egipto. Y Dios tenía un plan con su evangelio para ser predicado a todas las naciones en esa época. Entonces, ¿por qué decimos que José tenía las respuestas del futuro? ¿Y quién es una persona que contiene las respuestas del futuro? Una persona que contiene las respuestas del futuro es una persona que tiene el evangelio, en primer lugar. Amén. Conoce el evangelio y es una persona no solamente que conoce el evangelio, sino que lo experimenta día a día. Día a día camina con el evangelio y lo vive. No sé si me dejo entender. Ora y comienza a ver las respuestas de Dios. Comienza a caminar y ve cómo Dios se mueve en su caminar. ¿Me dejo entender? José era de ellos. José, hermano, José conocía el valor del evangelio. ¿Qué era lo que conocía José? Él conocía la simiente santa. ¿Qué es la simiente santa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente santa? Cristo. Él conocía el problema del hombre de Génesis 3, pero también conocía la respuesta en Génesis 3:15. Posiblemente él fue enseñado al igual que sus hermanos. A pesar de que eran hijos de diferentes mamás, él fue enseñado igual que todos ellos. ¿O no fue así? Tuvo que haber sido enseñado, pero ¿por qué él tenía una actitud diferente ante la vida, mientras que sus hermanos andaban en la carne? Se peleaban. ¿Por qué tenía una actitud diferente?
Porque él tenía algo que ellos no tenían. Él entendía el Evangelio, entendió que Cristo es la respuesta. Entonces él sabía, cuando él recibió el sueño, él sabía que lo que Dios iba a hacer con su vida. ¿Quién puede detener lo que Dios ya destinó para mí? ¿Quién puede detener lo que Dios ya destinó para ti? Pero ¿sabe qué lo detiene? Efesios 4:17. Esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscuro. ¿Cómo viven? Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero no así acá. ¿Amén? No así acá. Acá tenemos que aprender a caminar, hermanos. Tenemos que aprender a ver las cosas y tenemos que aprender a dejar que Dios obre. ¿Por qué Dios, podemos ver otro personaje, llevó a David a enfrentarse con Goliat? ¿Por qué? ¿Quién era Goliat? General de los filisteos. Era muy grande, ya sabemos que era un gigante, ¿no? Era un experto en todas las armas y era un hombre de guerra. Ese era Goliat, mientras que David, ¿qué era? Un muchacho y un experto, pastor de ovejas, ¿verdad? Inexperto en los asuntos de guerra. ¿Importaba eso? ¿A Dios le importaba eso? Ahora, otra pregunta importante. ¿A David le importaba eso? ¿No ser hombre de guerra? Señor, no sé hablar. ¿Le importaba eso? A David no le importaba eso. Hermanos, él no tenía galardones, no tenía galones, no tenía rango militar, pero él tenía algo más poderoso. ¿Qué tenía él? Claro, él tenía el Evangelio. Y tener el Evangelio es tener a Cristo, porque ¿qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Entonces David era una persona que contenía el Evangelio, que vivía y experimentaba el pacto en una persona que contenía la respuesta. Él era una persona que contenía las respuestas del futuro, para el bienestar no solamente de él, sino del pueblo de Dios y para el bienestar de los suyos, para el bienestar de una nación. ¿Tú crees que el bienestar de esta nación Dios la ha depositado en nosotros o no? Hay pocos convencidos. Tengo que seguir evangelizando. Hermanos, el futuro de esta nación está depositado en nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Pero no sé hablar, no soy arma de guerra, no soy influyente, no tengo doctorados, no tengo esto, no tengo aquello. No mires tu parecer. Mira quién está contigo y lo que Dios te ha llamado a hacer. Cada uno en el carril donde está. Porque no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser profetas, no todos son llamados, pero sí todos a ser evangelistas, por si acaso. Ministerio de la Reconciliación. Pero no importa en dónde estés, pero donde estés, camina bien con el Evangelio. Aprende a ver las respuestas y esta nación estará en nuestras manos. En realidad en las manos de Dios. Bien dirigidos. ¿Me dejo entender? Algunos. Entonces, cuando David se para delante de Goliat, ¿quién se para? Sí, es verdad que se para Cristo, pero se para un muchacho, ¿verdad? Inexperto, sin rango, de hermoso parecer, dice, ¿se parecía a mí? Jaja, dice mi esposa. El Señor te ha dado visión, mi amor. Y ¿saben? Se para delante de Goliat y le dice en 1 Samuel 17:45: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, hombre de guerra, experto, mas yo vengo a ti, ¿cómo? En nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, tú no me has provocado a mí, yo estoy acá solamente, soy el interlocutor. Pero hoy voy a cortarte la cabeza. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? Habla ahorita, porque de acá a unos minutos no vas a vivir. Suena loco, extraordinario. Es una historia ya para nosotros conocida, ¿verdad? David y Goliat. Pero eso fue lo que pasó. Tal cual como él lo dijo, Dios lo honró hasta el último.
le cortó la cabeza con su misma espada. No, fue la onda, es que esa onda es poderosa. No, es que él era puntero, tenía buena puntería. Además, sí, tenía 5 piedras porque el gigante tenía 4 hermanos más. Era uno para cada una. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros podemos elegir ver cualquier cosa o ver lo que el mundo quiere que veamos, pero nosotros tenemos que aprender a ver la respuesta. ¿Por qué él camina de esa forma? ¿Por qué él actúa de esa manera? Porque él tiene, ¿qué tiene? El Evangelio. Y cuando uno tiene el Evangelio, uno tiene que aprender a caminar con las respuestas de Dios sobre su vida. No se trata acerca de nosotros, no es acerca de nosotros, es acerca de Él, es acerca de lo que Él tiene para nosotros. Yo les voy a decir algo. El Evangelio tiene el poder de detener la iniquidad, la maldad que hay en este mundo, que se levanta contra los hijos de Dios, que se levanta contra una nación. ¿Estamos en guerra ahorita o no? Estamos en una guerra, pero una guerra bien fea, hermanos, con todo lo que se viene contra nuestra nación. Con nuestro nuevo presidente, por el quien tenemos que seguir orando, y con toda su gente que está al lado de él, hay una guerra espiritual que se vive y que se batalla día a día. Todos los días ellos están peleando. El diablo no descansa. Se ha levantado, se quiere levantar un gigante, un Goliat. Hacer, entre comillas, lo que ellos creen que tienen que hacer. Estaba viendo un programa, y perdón que la distracción rápida, pero un programa que era toda una apología, hermanos, al tema de género. Y me daba, en mi corazón decía, en mi mente y en mi carnalidad, cólera, decía él. Pero cómo el enemigo se ha encargado se ha agarrado todos los medios y todos están trabajando por el mismo efecto, para el mismo efecto de querer hacer ver algo normal, algo que es anormal. ¿De qué estás hablando, pastor? Un muchacho que el médico le dijo a sus padres a los 3 años que deja lo que él decida. Y el médico lo declaró transgénero. De ese programa te hablo, Jazz, así se llama, J-A-Z-Z. Y hermanos, ¿cómo les ha mentido? ¿Cómo le mintieron? Yo creo que esto es un experimento, porque es una apología total que se está vendiendo por cable a todo el mundo. Porque ellos quieren establecer algo y quieren poner algo anormal como si fuera algo normal. No se los recomiendo, pero yo lo vi para poder entender un poquito la situación que estamos viviendo. Estamos en una guerra. ¿Y por qué les hablaba de esto? Les hablaba de esto porque, hermanos, el Evangelio tiene el poder, diga conmigo, poder. Tiene el poder de detener la iniquidad. Tiene el poder de detener la maldad de este mundo. Según Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. La palabra misterio, vamos a verla dentro del contexto, cómo la palabra de Dios lo expresa. Y la palabra misterio, en el contexto que el Señor Jesús lo usó, se refiere básicamente a algo que unos entienden y otros no. ¿No les parece, no les suena esto evangelio? ¿Cuántos saben que hay gente que entiende el evangelio y cuántos saben que hay gente que cree que entiende el evangelio pero viven sus vidas de una manera miserable? Pastor, ¿qué estás hablando? Por favor, no digas, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero el mundo está viviendo hoy día así. Hay gente que cree que entiende el evangelio, pero no lo entiende. Y cuando la Biblia nos habla de misterio, este misterio, dice,
Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, la maldad. Y Jesús, el Señor, lo expresa como algo cuando alguien entiende y cuando algunos entienden, otros no. Vamos a verlo más claro en Mateo 13:11. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los dígalo, los misterios ¿de quién? ¿Qué es ese misterio? Las respuestas de Dios. ¿Qué es ese misterio? El Evangelio, que tiene poder para detener la maldad, para detener las cosas que el enemigo está ensuciando. La moral, la ética, los valores que nosotros conocemos, que son buenos. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿qué dice? No les es dado. José estaba con sus hermanos. ¿A quién se le concedió conocer el misterio? ¿A José o a sus hermanos? Josué y Caleb y los otros 10 espías. 2 espías son enviados a ver la tierra prometida. ¿A quién se le concedió ver el Evangelio? A tener claro el ministerio en su corazón. A Josué y a Caleb. ¿Y los otros vieron o no vieron? ¿Eran de la misma familia? ¿Estaban con ellos? Como hoy hay mucha gente que camina con nosotros, pero no están con nosotros. ¿Cómo pasó? Hermanos, están en lo suyo. Y perdóname si eres tú uno de ellos. Si te ofende, perdóname por ofenderte, pero es la verdad. Tú puedes venir y aparentar y decir que estás viviendo un evangelio, pero tu vida niega todo eso. Tus hechos niegan totalmente eso. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. No lo voy a hacer, ni me atrevería. Porque el juicio es solamente del Señor, pero sí para exhortarte. Para decirte, sal de tu comodidad, sal de tu loquería, porque es una loquería. ¿Qué es una loquería? Es un absurdo. Dar vueltas en el mismo asunto. ¿Amén? O ay, como quieras. Parafraseándolo, podemos entender que a unos Dios les dio a conocer el misterio del reino de Dios, mas a otros no se les concede entender estas cosas. Por eso, en Mateo 13:16, es más claro, el Señor agrega y dice, pero bienaventurados, y yo sé que a Ángel le encanta este verso porque fue revelador para él, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Quién puede decir que es dichoso? 3 veces dichoso. El que entiende es dichoso. El que camina con el Evangelio es dichoso. Ellos son dichosos. Pero el que no entiende y no camina, el que vive una religión, el que vive solamente una cosa más que ha adquirido en su vida, no puede disfrutar de esto que estamos hablando. Pablo lo ejemplifica un poco más claro en 1 Corintios 2, 7 al 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es la sabiduría de Dios? En Proverbios hay un capítulo dedicado a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es Dios, es Cristo. ¿O no lo cree así? Es así. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para la gloria de ¿quién? Nuestra. Dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede entender? Hermanos, el misterio de Dios es el Evangelio para la humanidad. Hay muchas cosas que Dios tiene ocultas, como la Biblia lo enseña en Deuteronomio 29, y no tienes que ir ahí, pero tome nota si quiere. Pero, hermanos, hay sabiduría en el Evangelio. Uno tiene que aprender a caminar con el Evangelio. La sabiduría que predicaba el apóstol Pablo no la entendían todos, por eso era sabiduría en misterio. Quiere decir que Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica que ya estaba en acción algo que no todos iban a entender. Mucha gente ignora y no le importa lo que está pasando en el mundo. No le importa lo que está pasando con nuestra política, lo que está pasando con nuestra educación, no les importa.
¿Saben por qué no les importa? Porque no quieren nada de política. Y no los culpo porque la política ha estado mal vista. No he venido acá a predicar de política. Pero lo que sí quiero decir es que tú tienes algo que ellos no tienen. Y la Biblia lo llama poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué tienes? Lo que tenía José, lo que tenía David y lo que hoy te ha sido revelado. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es un privilegio tener este evangelio. Es un privilegio entenderlo, conocerlo. Pero ¿saben? Es una ofensa a Dios no caminar con Él. ¿De qué nos sirve tenerlo si no lo vamos a poner en acción? ¿Y de qué nos va a servir caminar diciendo que tenemos algo que no refleja nuestra vida, que no refleja nuestro caminar? Necesitamos caminar con el evangelio, ver las respuestas de Dios. Yo quiero ver las respuestas de Dios en mi vida. Tú tienes que anhelar ver las respuestas de Dios en tu vida. José andaba tranquilo, porque él sabía que su futuro estaba asegurado, ¿sí o no? David también. ¿Goliat podía matarlo? No, si él era el próximo rey. Dios le había dicho a través del profeta antes, tú vas a ser el rey. Cuando estaba Saúl todavía siendo rey. Y él lo sabía en su corazón. Él sabía que lo que Dios decía era cierto. Lo sabía. Hizo algo por alcanzar. No, es que Dios me ha dicho, entonces mañana... Muchachos, el Señor me ha hablado, así que el Señor me ha dicho que mañana voy a ser rey, así que mañana nos vamos a levantar contra Saúl, lo sacamos. ¿Hizo eso? Esperó a que Dios cumpla el plan, en el tiempo correcto, en el momento correcto. No a nuestra manera, no a nuestra forma, no con nuestras ganas, porque podemos tener ganas, pero nuestras ganas pueden ser totalmente equivocadas, disparatadas. Entonces, si usted tiene claro el evangelio en su vida y en su corazón, y lo vive y lo busca, usted va a comenzar a ver las respuestas de Dios cada día. Entonces usted va a comenzar a experimentar la respuesta de Dios para este tiempo. Este tiempo, te voy a decir algo. La Biblia dice que la tierra clama para que los hijos de Dios se manifiesten. Bueno, yo te voy a decir algo. El tiempo también está clamando para que los hijos de Dios se entiendan y comiencen a manifestar la gloria de Dios. ¿Qué es manifestar la gloria de Dios? Es traer las respuestas. Dios trajo una respuesta a Egipto. ¿Cómo la trajo? A través de José. Dios trajo una respuesta al pueblo de Dios cuando estaba en plena batalla contra los filisteos. ¿A través de quién la trajo? ¿De Saúl o de los ejércitos que tenían? No. ¿Cómo lo hizo? A través de un hombre. ¿Necesitamos muchos? Necesitamos a alguien que esté dispuesto y que entienda. Y que aprenda a caminar. Que diga, yo voy a ir. Envíame a mí. No envíes a otro, envíame a mí. Yo iré. Pero primero hay que matar nuestras pulgas. Hay que acabar, aniquilar las cosas que aún nos oprimen. Yo no te voy a garantizar que el diablo no te va a dejar de molestar. Lo va a seguir haciendo, esa es su labor. Esa es su chamba. Pero la tuya es caminar con el evangelio. La Biblia de las Américas desarrolla un concepto acerca de iniquidad. En sus notas dice que iniquidad es vivir sin ley. Entonces, el evangelio tiene el poder de detener la maldad, pero también la iniquidad, es decir, vivir sin ley. ¿Tú sabes lo que significaría todas estas propuestas políticas que se quieren venir sobre nuestros países en América Latina? Es vivir sin ley. Claro, se establece lo impensado, ¿no? Lo que se aborrece comienza a establecerse como algo normal, porque se norma y ya, pero esa es la ley de los hombres, pero está en contra de la ley de Dios. Cuando una persona tiene claro el evangelio, uno se pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? A veces acudimos a Él cuando ya no tenemos otra respuesta, cuando ya tenemos todo perdido. Señor, ayúdame.
qué bueno, porque ahora puedo responderte. Porque antes no me escuchabas. Así es, eso pasa. ¿Por qué un hombre como Abdías escondió a 100 profetas? Los escondió. Vamos a 1 Reyes 18, versos 3 y 4. Y Acab llamó a Abdías, dice, su mayordomo. Pero mira lo que habla la palabra acerca de Abdías. Dice que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Por qué razón Dios le da a Abdías la bendición de esconder a 100 profetas? ¿Abdías? ¿Qué tenía Abdías? Porque a veces vemos José, sí, claro, todo el mundo lo conoce, José, segundo de Faraón. David, todo el mundo conoce a David. Claro, rey de Israel, mató a Goliat. ¿Pero quién era Abdías? Aparentemente alguien desconocido, como tú y como yo probablemente, pero temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, claro en el Evangelio, claro en la verdad que tiene que profesar, no negociador de los asuntos de Dios. Negocio sí por las almas, pero no para sacar provecho de ellas, y mucho menos del Evangelio. Abdías era una persona que tenía el Evangelio, que conocía el pacto, y él era temeroso de Dios. Por eso él se arriesgó en esconder a 100 profetas. Más tarde, estos profetas participarían en el movimiento de Dotán. Si usted no sabe de qué estoy hablando, tiene que leer su Biblia. Amén. Tiene que leer su Biblia. ¿Qué fue este movimiento en Dotán? Cuando Eliseo, ¿se acuerdan cuando Eliseo estaba el ejército sirio, estaba que cada cosa que los sirios hacían, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo abría los ojos y les decía, esto van a hacer, y cada cosa que ellos hacían, la hacían mal. Y uno de los hombres le dice al rey sirio, le dice, no señor, lo que pasa es que no hay ningún traidor, porque el rey está basado, voy a matar. ¿Quién nos está traicionando? Hay alguien aquí, uno de ustedes nos está traicionando. No señor, aquí nadie lo está traicionando, sino que ese hombre tiene pacto con Dios, es un hombre de Dios, y cada vez que va y clama a su Dios, su Dios le revela cada movimiento que nosotros vamos a hacer. Entonces él asusa a todo el ejército que tiene, vamos por Eliseo, y van a Dotán. ¿Y qué tenía Eliseo ahí? La escuela de los profetas. Y estos 100 profetas que salvó Abdías eran parte. Y fueron todo el ejército. Entonces el siervo de Eliseo se asusta, Señor, nos vienen a matar, ahora estamos fritos, ahora ¿qué vamos a hacer? Él ya tenía sus maletas listas, todo. Señor, pero quería ser protocolar, Señor, tenemos que irnos, vienen a destruirnos. Ay, Señor, este no entiende. Abre sus ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre sus ojos. Y cuando abrió sus ojos, vio los ejércitos de Jehová que estaban acampando y estaban ahí listos para meterle batalla a todos. Pero ¿qué hizo Eliseo? Oró y le dijo, Señor, enceguece este ejército. Y luego fue camuflado y le dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y los llevó hasta en medio, o sea, los llevó así tipo en medio de las tropas del pueblo de Dios. A todo el ejército los trajo en medio y luego les abrió la vista y estaban a punto de morir y les perdonó la vida. Eso fue lo que pasó con el movimiento de Dotán. Por si no lo sabías, léelo, está en Segunda de Reyes. Amén. No me preguntes qué capítulo porque ya te daría mucho. Búscalo. Entonces, ¿qué tenía Abdías? Hermanos, a veces nosotros pensamos que nuestra labor es mínima, es simple, pero todo cuenta para el reino de Dios. Cada acto que nosotros hacemos cuenta para el reino de Dios. No trabajamos para nosotros, no trabajas para el fulano, para Mengano, tú trabajas para el Rey de Reyes. Tú tienes que tener claro que tú tienes la respuesta. Es más, me voy a atrever a decirlo, tú eres la respuesta. Claro, yo sé que Cristo es la respuesta, pero
Cristo en ti, tú tienes la respuesta, tú eres el portavoz. Tú eres el portavoz de Jehová de los ejércitos. Tú eres el portavoz de Cristo en esta tierra. Y la gente tiene que ver las respuestas, pero ¿las está viendo? Hermanos, con todo lo que está pasando se está levantando un gigante, un Goliat. ¿Hay respuestas? Sí hay respuesta, pero tenemos que abrirle los ojos al pueblo de Dios. Amén. Entonces, y ya por tiempo no les voy a hablar de Esther, pero cuando vemos a Pablo a escribirle a un hombre como Timoteo, quien era su discípulo, vamos a ver cómo le habla. Dios nos ha llamado a ser y a ser discípulos para poder disfrutar el Evangelio. ¿Saben que Dios quiere que disfrutemos del Evangelio? ¿Te gozas en esta palabra o no? Eso es disfrutar del Evangelio. ¿Sabes por qué te gozas? Porque te das cuenta que esta palabra es posible, te da la posibilidad de hacerlo, te hace partícipe y te involucra, esta palabra te dice en tu corazón, yo puedo ser ese David, yo puedo ser ese José, yo puedo ser ese Abdías, yo puedo ser como la reina Esther. Dios nos ha llamado a ser y a ser discípulos para poder disfrutar del Evangelio y ver las respuestas de Dios tanto para nuestra vida como para nuestro tiempo. Veamos con esta perspectiva que les he brindado, porque esto es la introducción solamente, pero no se asusten porque con este texto voy a acabar, pero era la introducción para que ustedes puedan entender este pasaje cuando Dios le habla con tanto amor, le habla a Pablo, le habla a Timoteo, en 2 Timoteo 1 del 3 al 14. Y vamos allí. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Está hablando el apóstol Pablo. Lindo el apóstol Pablo. De quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando Pablo como pastor, como siervo, como ministro, como hombre de Dios, hablándole a un siervo, a su discípulo, al discípulo de Cristo. Tú eres un discípulo de Cristo. Amén. Deseando verte, dice, al acordarme, y noten lo que dice, de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Una vez más fuerte. Ese es el nivel en el que el Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar. Trayendo a memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo pudo ver la sinceridad del corazón, como yo puedo ver la sinceridad del corazón de muchos de ustedes. Conocerlos, y en ninguna forma me quiero poner en el mismo nivel de Pablo, pero lo que me refiero es que uno puede ver cuando una persona está entendiendo y tiene la claridad del Evangelio en su vida, cómo va a ir avanzando. Y esas lágrimas que él estaba derramando, Timoteo, eran lágrimas sinceras, eran lágrimas verdaderas de agradecimiento, porque entendía quién era su Dios, entendía quién era su Cristo, entendía lo que Jesús había hecho por él. Entendía que Cristo era la respuesta y que él tenía la respuesta en su corazón. Y Pablo le está hablando a un hombre que tiene ese entender en su corazón. Amén. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer? Dios te está hablando. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está diciendo? Aviva aquello que Dios ha depositado en ti, avívalo. Llénate del Evangelio, medita. Yo les he mandado a casi a la mayoría, hermanos, la sumilla ¿por qué Cristo?, que está en PDF. Espero que lo hayan leído. Digo espero porque sé que de repente no todos han podido, pero hágalo. Medite en el Evangelio, medite por qué Cristo, por qué. Porque solo Él. Porque no nos ha dado Dios, dice, un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio
de nuestro Señor, dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Según qué? ¿O según mi poder? Yo lo hago a mi manera. No, según el poder de Dios. ¿Es poderoso o no es poderoso? Yo no sé si a ti, pero a mí esta palabra a mí me cautiva, hermanos. Me llena de emoción. Quien nos salvó y llamó, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, así es, de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Por el Evangelio. Es poderoso, hermanos, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.